Hoy tenemos hoy al ingeniero Rafael Eduardo Herrera Contreras Contreras. con su iniciación en la parte de edificios inteligentes. Ya nos había explicado en los anuncios que prácticamente nos va a dar una definición novedosa con respecto a los cambios que han habido después de la pandemia y también cómo se van a integrar los datos y los servicios a la parte que se maneja ahora, que es el Internet de las cosas y los servicios integrados. Entonces, sin más que hablar, Rafael, adelante Bueno, con la conferencia. voy a tomar control de la pantalla. Bueno, listo. Empecemos un momentico. Ok, empecemos con la palabra de edificios inteligentes, pero lo que yo quería decirles, primero que todo, dada la discusión que tuvimos en la semana, en la Mi amor, que Dios te guarde. tenemos que muchas de estas cosas se llaman smart, que se traduce inteligente, pero no necesariamente es una traducción perfecta o totalmente correcta. Pero luego podemos discutir el tema de inteligente más tarde y seguir con ello. Bueno, la definición del edificio inteligente sería que es cualquier estructura que tenga procesos integrados, que tenga un diseño creativo y que se autorregule en el ambiente y en las operaciones que tienen dentro del edificio. Hoy en día, el edificio inteligente está centrado hacia la parte humana, que es lo que importa para el ser humano que está dentro del edificio. Son las cuestiones que se van en este momento hacia el concepto de edificio inteligente. Desde el momento en que la persona entra al edificio hasta el momento en que sale del edificio, debe haber una capacidad de entender qué está pasando con la persona, en qué lugar está ubicada, qué necesidades tiene de iluminación, de aire y de todo este tipo de cosas, y que se pueda ajustar automáticamente para que tenga una estadía cómoda en el lugar que está. Tenemos hoy en día conexiones de Wi-Fi, conexiones de luz, electricidad, calefacción, ventilación, aire acondicionado, y todos esos elementos se consideran parte del edificio. Los edificios del futuro únicamente no van a usar la tecnología existente, sino tienen también que estar preparados para las tecnologías que vienen, de tal manera que que se mantengan en una parte activa, no sean reactivos. Todo, una vez más, repito, debe estar centrado en las personas y cómo van a interactuar con los elementos del edificio. Las características del edificio inteligente es que, primero, centrado en las personas. Segundo, que tenga mucha flexibilidad, porque como hemos visto en los últimos 20 años, los cambios en la tecnología han sido bastante rápidos y bastante intensos, de tal manera que los edificios deben ser flexibles para poder adaptar estos cambios. Deben ser invisibles. En otras maneras, es que lo que esté pasando en los cambios, como esté modificándose el interactuar entre el ser humano y el edificio y los componentes de este edificio, sean invisibles en lo más que se pueda. Y que se puedan mantener y que esté el edificio en proceso de que sea capaz de aprender y actuar dependiendo de lo que aprende. Entonces, si empezamos con un edificio, y no necesariamente tiene que ser un edificio nuevo, sino pueden ser modificaciones a edificios existentes, debe haber una interacción entre los dueños y los arquitectos. De tal manera que en la primera parte está en los equipos de diseño. Deben empezar a integrarse desde el principio, desde antes de que se empiece a implementar cualquier cosa, deben estar integrados los equipos de diseño. Hoy en día, el retorno en la inversión no es únicamente lo único que importa, porque en términos de dinero, no es lo único que importa. La ecuación de ganancia financiera tiene que modificarse un poco para poder integrar todas las cosas que trae el edificio, como por ejemplo
las ventajas que puede traerle al medio ambiente, el uso controlado de la electricidad y cosas por el estilo, no son parte solamente se puede medir en dinero. Sean inversiones a largo plazo, no tienen que ser inversiones a un muy corto plazo porque se pierde mucho el concepto de qué va a hacer y cómo va a actuar el edificio. Los materiales que sean estéticos, durables, que cumplan con las regulaciones y que sean accesibles económicamente. Entonces, cuando una vez se tiene un edificio y se termina su implementación, tiene que haber una entrega de la parte de la construcción a la parte de operaciones que van a haber en el edificio. ¿Cómo se mide el comportamiento de un edificio? Hay mediciones financieras, mediciones de seguridad y seguridad. Bueno, en términos de operaciones y de mantenimiento, la productividad y la satisfacción de los ocupantes que están utilizando el edificio. Bueno, hablando de edificios, ¿qué tipo de edificios son los que podemos? Bueno, aquí hay unos ejemplos de los edificios a los cuales nos estamos refiriendo, pero muchísimas de las cosas que vamos a hablar de aquí en adelante van a ser compartidas por todos y cumplen con ellos. Creo que me permiten un segundo porque no sé si alguien esté tratando de entrar. Jorge Narváez. ¿Está tratando de entrar? Pues le estoy tratando de reenviar tu mensaje con el código de la reunión. Con el código de entrar, porque si pide acceso creo que no lo veo, no estoy seguro. Ya, Bueno. déjame volver a mandarle la invitación. Qué ya pena. se lo reenvié. Ah, ya la enviaste, ok. Sí. Ok, un segundo. A ver cómo vuelvo y entro aquí. Ahí, ¿ven la gráfica? Sí, sí. Bueno, entonces estamos hablando de... Empecemos por que también una de las partes que se puede considerar edificio y se le están dando los grados de inteligencia, en otras palabras, ahí se le está automatizando mucho y se le están dando muchas cosas hoy actualmente, es la casa. Pero hoy el tema no es necesariamente de la casa, a pesar que la mayor parte de estos comentarios que se están haciendo aplican a la casa. Pero los edificios, entonces podemos ver ejemplos. El hospital tiene que tener su grado de inteligencia. Hoy en día es supremamente importante, por ejemplo, el manejo de datos, de tal manera que ya los hospitales sistematizan todo, y si quieren ver una hoja de la historia de salud de una persona, la pueden ver en diferentes lugares en tiempo real, lo cual lo mismo ocurre con las radiografías, exámenes, ecocardiogramas, todo lo ven diferentes personas en tiempo real. También tenemos el edificio común y corriente, donde va a tener de oficinas, edificios donde tenemos, por ejemplo, oficinas de metros, de trenes, estaciones de trenes. Tenemos los aeropuertos, tenemos los hoteles y la inteligencia que necesitan los hoteles, los centros comerciales, los colegios, los campos de las universidades. Todos estos son ejemplos de edificios inteligentes. Tienen muchas cosas en común y tienen algunas cosas que se diferencian, pero en general unos utilizan más de una cosa que otros, pero tienen las mismas cosas en general. Tenemos que se debe tener un centro, en una red central de operaciones donde se van a manejar las cosas del edificio, y las servicios de utilidades que tenemos, comunicaciones, el Wi-Fi, la electricidad, que todas son partes integradas del edificio. Llegó Jorge Eduardo Narváez. Bueno, entonces, en los edificios inteligentes tenemos los siguientes atributos. Tenemos la infraestructura de cableado. Básicamente, la razón por la cual hicimos esta presentación es porque yo llevo dedicado al asunto de la comunicación entre computadores y cómo manejar datos entre diferentes lugares
muchos años, y en esta parte yo he estado muy integrado con un grupo que se llama el TIA, Telecommunications Industry Association, de acá de los Estados Unidos. Y entonces el siguiente, después de todas las evoluciones que ha habido en comunicación de computadores, redes LAN, etcétera, ahora se está tratando de entrar a que haya una infraestructura común en la parte de cómo se intercomunican los diferentes elementos del edificio. En el término de cableado tenemos infraestructura de cableado, sistemas de control de luz y los sistemas de administración de los servicios. En términos de la integración de sistemas, la idea es proveer funcionalidad que sea independiente, que proveer una funcionalidad que los sistemas independientes no proveen. ¿Qué es lo que pasa acá? Generalmente, el que fabrica una forma de interconexión, por ejemplo, el que tenga el sistema de seguridad de video, ellos crean su propia infraestructura de cableado, su propia infraestructura de comunicaciones y la utilizan para entregar sus servicios. La idea es que eventualmente todos los servicios del edificio se manejen de una forma integral, de tal forma que se puedan comunicar entre sí y se puedan también administrar entre sí. Aquí tenemos pueden estar los sistemas de audiovisuales, los sistemas de paging y de sistemas de mensajes que hay en los edificios, diciéndole a la gente, informándole a las personas qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y de igual manera el control del agua. El siguiente sistema es la satisfacción de los ocupantes, para que la persona que está o las personas que están en el edificio estén satisfechas cuando están en su elemento, o sea, de trabajo, o el visitante del edificio. Entonces también tenemos que las alarmas de fuego tienen que estar controladas y la red de seguridad del edificio provee también la satisfacción de la persona. Los sistemas de administración de los edificios deben ser sistemas avanzados de administración, controlar la comunicación, controlar la infraestructura de datos, controlar calefacción, ventilación y aire acondicionado, controlar los sistemas de control de acceso y estar preparados para mantenimiento de lo que existe y para estar preparados para aceptar cuestiones nuevas que vengan. Y por eso, si se tienen plataformas en las cuales se deben cumplir ciertos requisitos, implementar nuevas aplicaciones es más simple. La cuestión de metrología y los sistemas de video, tenemos que haya las mediciones eléctricas, las mediciones para todas las cuestiones del edificio que se puedan accesar desde algún lugar y se pueda ver qué es lo que está pasando. En la parte de la supervisión del video, reconocimiento facial, detección de movimiento, detección de objetos que se pierdan y la lectura de las licencias de las placas de los carros. Entonces, por ejemplo, en términos de la detección del movimiento, basado en los sensores que puede tener los diferentes lugares del edificio, se le pueden proveer que apaguen las luces, que bajen la calefacción, que no se utilicen estos servicios y proveer que sea más eficiente el uso de la electricidad. Entonces, esos serían los atributos del edificio. ¿Cómo se ha evolucionado la parte del edificio inteligente? En el siglo XX, al principio del siglo XX, digamos que hasta antes de los 80s, todo se centró en la parte de la plomería, en la parte de las grúas de construcción y un gran cambio que hubo en la parte de la estructura de los edificios fue cuando llegaron los elevadores, los ascensores. Se pudieron hacer muchas más cosas.
pero no había un cambio tan grande. Cuando empezaron a venir los cambios masivos en los edificios, fue más o menos al principio de los 80s, cuando llegaron los computadores personales. Entonces ahí, una vez llegó el computador personal, ya hubo diferentes cuestiones que había que proveerle a los usuarios para que pudieran estar más, tuvieran mejor acceso a los servicios que había. Luego vinieron, por ejemplo, también en los 80s vinieron las primeras redes de computadores, las redes LAN, que inicialmente se conectaban entre sí por cables coaxiales, y luego empezó a estructurarse de una manera que fuera estrella, de donde tenemos un sistema central, y de ahí se enviaba la parte de interconexión a los computadores y a la parte de telefonía, cuando se tenía, para que tuvieran interconectarse entre sí, y la gran parte de esto era debido a que se empezaron a usar recursos comunes en las redes de área local. Entonces ya, por ejemplo, la parte de procesadores de palabra, la parte de Excel, la parte de ella, ya se tenían centros comunes donde había, donde se podía almacenar los datos, y se empezó a colaborar de una manera diferente en la forma de trabajar. Siguieron luego muchísimas más, vinieron muchas más desarrollos tecnológicos, muchos sensores, la parte de la medición del comportamiento de los edificios, y redes de programas de software para poder automatizar los edificios. En el tema de la tecnología de la información en los edificios, tenemos que tener en cuenta los sistemas de comunicación, los costos de construcción, los costos operacionales, la seguridad, la infraestructura de datos para comunicaciones, y el software para administrar los datos. Por ejemplo, en el centro de comunicaciones, de donde se distribuyen la parte del cableado, o la parte de, hoy en día también la parte de las comunicaciones inalámbricas, se puede también controlar una serie de, bueno, todo lo que son los sistemas de control de acceso, los sistemas de control de iluminación, los sistemas de seguridad. La idea es que todo se pueda manejar y controlar desde un lugar centralizado, y tenga un software que pueda administrar esto. En términos de seguimos con la infraestructura de la tecnología, tenemos los protocolos de comunicación. Primero, hoy en día se tiene que tener en cuenta, y hoy en día no hace mucho tiempo, en los términos de los últimos 4 o 5 años, es cuando se empezó a tener, es necesario que el edificio tenga una estructura para cuestiones inalámbricas. Y uno de los problemas que hay, o que se está tratando de corregir, es que estos infraestructura del sistema inalámbrico vienen con diferentes protocolos. Entonces, la gente se está accesando las redes basadas en diferentes protocolos, o sea, en diferentes idiomas. Entonces, a veces estos idiomas entre sí no se comunican. Entonces, crea el problema de que no hay una manera de interconectar unos con otros. Eso es lo que se está tratando de hacer, crear, digamos que regulaciones de cómo se deben comunicar unos con otros para tratar de integrarlos, y que exista esa forma de poder controlar todo con lo demás. Esto ha pasado en todo. Normalmente cuando uno diseña una cosa y no piensa mucho en las normas que tiene que cumplir, entonces diseña y dice, ok, yo lo diseñé de esta manera, hágase de esta manera, pero no piensa mucho en mi sistema se va a poder interconectar con el sistema de mi amigo Pedro o no. Entonces, una vez que se generen normas, entonces los sistemas de Pedro y de Carlos y de Pablo van a poder comunicarse entre sí, y esto hace que podamos tener una comunicación y un control centralizado. En el tema de los costos de construcción, también pasa lo mismo. El tipo de cable que se esté utilizando, digamos en términos de redes de LAN, de redes locales de computadores, hay unos cableados que son con una pantalla,
otros cables que son más delgados. Ustedes probablemente han oído hablar de cables categoría 6, categoría 7, hoy en día se está hablando hasta categoría 8 y la categoría depende cuál es la velocidad de transmisión que pueden mandar por él, pero de igual forma la fabricación del cable. Obviamente estos, unos van a ser mucho más caros que otros y entonces, pero van a tener unas ventajas sobre los otros. La idea es, obviamente, como siempre, la relación costo-ventajas, ¿no? Coordinar los espacios por donde van las tecnologías. Generalmente, hoy en día, estos espacios van sobre los cielos rasos. Anteriormente iban muchos tal vez ustedes se acuerdan cuando trabajábamos en la universidad, en los computadores que había, que toda la infraestructura de comunicaciones entre los periféricos y los computadores era por pisos falsos. Hoy en día se trata de usar esto haciéndolo por el techo. Y hay ciertas normas y ciertos requisitos para cuando se hace el cableado tenga las ventajas de que se pueda muy fácilmente mover de un lugar a otro una persona o un grupo y hay cuestiones que normalizan cómo se deben hacer esas cosas. Y el número de los contratistas de cableado. En el pasado teníamos los contratistas del tema de comunicaciones de telefónicas, teníamos el contratista de la red de computadores, teníamos el contratista de la parte eléctrica. Bueno, entre menos contratistas hay, ahí haya si es posible, un grupo que logre manejar esto, es mucho mejor, más económico y muchísimo más fácil de mantener. Entonces ahí por eso reducir el número de contratistas de cableado. Una de las cosas importantísimas en esto es la garantía. Cuando estos fabricantes que montan los sistemas, ellos hoy en día dicen, yo le garantizo que la parte que yo le estoy montando va a servir por los próximos 20 años. Ok, perfecto. Pero después de 3 años, alguien tiene que saber qué garantía fue la que hubo, quién la dio, qué equipos hacían parte de esa garantía para poder administrar y llevar todo a que sea administrado desde un solo punto. No tengamos 10 personas tratando de administrar lo que hay en términos de redes. En términos de costos de operación, garantías, expansión y el uso de puntos de consolidación. Puntos de consolidación son puntos que se dejan abiertos para que en algún momento dado se pueda cambiar la organización de un piso, de un grupo de trabajo o cuestiones así. Entonces se dejan abiertos para que sea más fácil el movimiento de un grupo a otro. Hoy en día, al tener sistemas inalámbricos, esos sistemas inalámbricos hacen mucho más fácil que se pueda mover los grupos de trabajo de un lugar a otro, pero de todas maneras el inalámbrico no es perfecto y el inalámbrico tiene, dependiendo del tipo de transmisión que se tenga, puede no ser tan simple como se piensa. Sistemas de seguridad. Hoy en día, obviamente, sabemos mucho que hay ataques a los edificios. La gente quiere ir y hackear los edificios para ver cómo sacan un beneficio económico. En otras palabras, secuestran a las personas. Ha estado muy en boga en los últimos 2 meses que las compañías han tenido que pagar dinero para que les devuelvan el control de sus redes. Hoy en día, wow, esto es cada día más mayor el problema, pero pues se está atacando también en términos de cómo se encriptan los datos y la seguridad física. La red de video, de igual manera, hoy en día se puede enviar en la red de video por el mismo sistema en que estamos comunicando los computadores y comunicando los diferentes elementos. Antes esto, por ejemplo, el video había que separarlo. Hoy en día se puede integrar bajo la misma sistema de cableado que me distribuya los demás con elementos que lo componen. Que el sistema de potencia
pueda no se interrumpa. Aquí entran a actuar sistemas ¿cómo se llama? Bueno, entran los sistemas de baterías para que le den energía cuando se va la empresa de energía deja de proveerlo. Y también hay que asegurar los sistemas de inalámbricos de trabajo. Vamos. 30 minutos, Rafael, sí. Yo creo que unos 6 minutos, unos 8 minutos más, Manuel. Sí, está bien, está bien. Bueno, entonces en la parte de la infraestructura de comunicación de datos tenemos métodos para comunicar la información de datos dentro y entre edificios. O sea, cuando hablamos de una universidad, un campus universitario o una compañía que tenga diferentes edificios integrados, hay que pensar cómo se comunican dentro del edificio y cómo se comunican entre los edificios. El uso de protocolos abiertos, considerar las velocidades mínimas de comunicación que necesitan algunos de estos componentes y de igual manera adherirse a las normas existentes. Para el software de administración de los edificios, que se base en sistema de órdenes de trabajo, o sea, proveer una forma ordenada en la cual se reportan y se ejecutan los trabajos, que se tenga mantenimiento preventivo, en otras palabras, periódico y predictivo, planeamiento de espacios, manejo del inventario de materiales y los equipos que se tienen, administración de las cosas de valor del edificio, estándares, normas, estándares para el manejo de datos y la integración de los sistemas de información de los edificios. Los edificios están en una evolución constante. Está manejado por la innovación y la tecnología. Por ejemplo, las invenciones, los elevadores, las grúas, las herramientas eléctricas. Esto trajo un movimiento en los edificios. La parte de la tecnología de la información y la tecnología de las comunicaciones. Debemos tener también en cuenta que se debe estar accesando un sistema global de comunicaciones. En este momento, y lo que Manuel ha hablado, y tenemos que hablar, pero no creo que hoy podamos hablar mucho de ello, es la parte de Internet de cosas, donde empezamos a integrar una cantidad de elementos que se van a comunicar, que van a tener alguna parte donde se van a manejar y se van a administrar. Y herramientas como la integración de sistemas, la adquisición de datos, la administración de datos, nuevas aplicaciones de software, sistemas para medir, y esto es muy, muy en boga hoy en día, los métricos de comportamiento que se tengan, porque la cantidad de datos que se están obteniendo es masiva. Entonces hay que ver cómo se puede manejar y enviar esos datos para ser utilizados de la mejor manera posible. Entonces ahora el edificio y la ciudad inteligente, que es otra parte, otro tema relacionado, pero aparte, tienen que tener cosas en común. Por ejemplo, la parte de la energía. Proveer energía que sea suficiente, adecuada, segura. Y hoy en día tenemos la parte de los paneles solares que están empezando a usarse mucho en muchos lugares, cómo se integra con la energía que le provee a uno la empresa de energía. Distribución del agua, plantas de tratamiento de agua, planes de conservación de agua. Por ejemplo, aquí nosotros en California, les comentaba, estamos teniendo una crisis de agua. El transporte, sistemas inteligentes de tráfico, sistemas inteligentes de control, lectura de las placas de los carros y reconocimiento. Tenemos datos en tiempo real y se pueden utilizar para análisis predictivo. La parte de
seguridad pública, comunicación con la policía, con el departamento de bomberos, sistemas de emergencia, cortes y sistemas de vecindarios que tratan de ayudarse entre sí. Sistemas digitales, electrónicos y sistemas de servicio de Internet, que el Internet ya es una utilidad, es otro como el agua o la energía. Ok, el tema de el Internet de cosas en la parte de los edificios inteligentes, la idea es, Internet de cosas es conectar todo con todo, utilizando el Internet. Se desea tener, de proponer normas a las cuales se adhieran los diferentes elementos que se conocen a la red para evitar los protocolos propietarios de una compañía individual o de una persona. El nivel de integración provee mejorías y funcionalidad. El Internet de cosas no solamente está en los edificios, en la casa, sino está siendo implementado tremendamente en las fábricas, en las ciudades, y esto es otra cosa que tanto en los sistemas de transmisión dentro del edificio, que se van a hacer mucho a través de los routers y de los hubs dentro del edificio, igual que a través de los sistemas inalámbricos, y se espera el crecimiento del tema del Internet de cosas a por lo menos un 35% al año, lo cual a las personas que estén interesadas en negocios es un crecimiento increíble. Hoy en día tenemos computadores básicamente en todo, y la parte de sensores que discutimos el mes pasado un poco, los sensores, todos están comunicados en línea. Estos componentes pueden crear sistemas muy útiles que puedan reaccionar a lo que esté pasando en una forma de tiempo real y se pueda tomar acción en tiempo real. Una vez los elementos estén conectados al Internet, plataformas de nubes pueden usarse para compartir los datos de los sensores y manejar eso en tiempo real. De esto, los dueños del edificio pueden obtener una información muy útil para mejorar el comportamiento del edificio. Acuérdense que esto lo vimos en un momentico la vez pasada. Básicamente la estructura de un computador es muy simple, ¿no? Tenemos una CPU con memoria, sistema de control y una unidad aritmético lógica, unos componentes de entrada y unos componentes de salida. Esto se está instalando masivamente porque hoy en día un aparatico que controle unos sensores, estamos hablando de menos de $10. Y la parte de programación la puede programar cualquier persona. Y esto implica que va a haber muchos por aquí y por allá. En el Internet de cosas tenemos desde la comunicación de los componentes añadidas al valor humano, de la interconexión del componente, términos de elementos del Internet de cosas, la conectividad del Internet de cosas y la inteligencia intrínseca de lo que va a manejar el Internet de cosas. La parte de sensores y de datos y sensores de actividades y la colección de datos, la parte de la data analytics que está tan de moda, que permite hacer análisis masivo de datos masivos, la inteligencia artificial y cognitiva y análisis del borde, ¿no? Que esto es lo que tenemos en el transporte de datos, masivo transporte de datos. Data Analytics, a la parte de análisis de datos. Luego tenemos los valores de los datos definidos por una acción. Entonces tenemos las aplicaciones específicas, los procesos y lo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Y por último, el valor humano, donde tenemos aplicaciones inteligentes que benefician, obviamente, yo estoy hablando desde Estados Unidos,
ayudan a los stakeholders y a los shareholders. O sea, en otras palabras, hacer dinero y que dé beneficios tangibles. En el Internet de Cosas lo vamos a tener en el edificio inteligente. Lo tenemos en las fincas que están interconectando los datos, que están implementando sensores, que estos sensores están mirando qué tanta agua puede necesitar o qué tanto de algún componente químico requieran para fertilizar. La parte industrial, masivo la cantidad de partes de Internet de Cosas y de los sensores y de esto, a tal punto que hoy en día máquinas que antes manejaban 3 o 4 personas, hoy en día uno maneja 3 o 4 máquinas. La parte de la administración del viento, de la energía, la administración de la energía para cómo se manejan otras, por ejemplo, el viento, los molinos de viento para la generación de energía, la generación de energía solar y cómo se integran con los proveedores de energía para reducir costos en términos, y reducir costos, y no solamente reducir costos, sino que haya la energía cuando se necesite. Hay momentos, por ejemplo, aquí en California, nos dicen que un día, digamos esta semana hubo 3 días de mucho calor. Entonces le dicen a uno, de 4 de la tarde a 8 de la noche reduzca el uso de aire acondicionado para evitar tener que quitar el aire en algunos sectores, quitar la energía en algunos sectores y que todo el mundo tenga su energía continuamente. En la parte de las casas es absolutamente increíble lo que está pasando y básicamente o es el hub, el router, que están comunicados con quien provee los servicios de Internet, o el teléfono, que es el otro que está facilitando que se comuniquen estas cosas entre sí. Hoy en día es muy común, como Manuel lo comentaba hace poco, va a la tienda, compra 4 cámaras de video, las ubica en lugares estratégicos del lugar de vivienda y tiene acceso a ellas desde cualquier parte donde esté uno a través de su teléfono celular, va a acceder a un proveedor de un servicio y de la casa está mandando por vía el router, accesando el Internet, todos los detalles de lo que está pasando y uno tiene control y sabe lo que está pasando en su casa. Bueno, yo creo que con esto tenemos por hoy de este tema. Voy a quitar el compartir y volvemos ahí. Esa era la idea hoy. Ok, Rafael, mil gracias. De veras muy completa la exposición. Yo quisiera, antes de iniciar la fase de preguntas, agregar algo desde el punto de vista colombiano. Es decir, nosotros los ingenieros que trabajamos en el tema, tenemos, digamos, algunas cosas interesantes que de pronto no se han visto desde allá, desde Estados Unidos. Y se trata de lo siguiente. Aquí en Colombia se crearon unos reglamentos técnicos muy definidos, muy detallados, para poder hacer una infraestructura de la construcción en Colombia y de los edificios en general, inteligentes o no inteligentes. Y esos reglamentos son 2. El primer reglamento que se creó ya hace muchos años es el reglamento, el RETIE, que es el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Entonces ese fue el primero y lógicamente todo el mundo está sometido a seguir ese reglamento, los arquitectos, los ingenieros, y tienen que seguir reglas muy exactas para hacer, digamos, las rutas de cableado eléctrico y en general lo que son las instalaciones eléctricas residenciales. Pero posteriormente, y yo hablo hace que unos 8 o 10 años, salió un nuevo reglamento para telecomunicaciones y hacerlo, digamos, integrado al sistema de edificios inteligentes, que es el RETIL, que es el Reglamento Técnico de Telecomunicación. Este reglamento nos permite hacer unos diseños, a nosotros nos da mucho trabajo, sobre todo porque antiguamente, como mencionaba Rafael, también, digamos, toda la infraestructura de cables necesitaban ubicarlas en ciertos espacios y cada fabricante hacía lo que le daba la gana. Hoy día no se puede porque
tienen que seguir ciertas normas, reservar ciertos espacios, mantener ciertas distancias, por ejemplo, entre las comunicaciones y la parte eléctrica, para que no haya interferencia. Entonces quería mencionar eso porque es muy importante y aquí en Colombia ya lo estamos siguiendo en todas las construcciones, sobre todo los edificios nuevos. Los antiguos pues siguen incumpliendo las normas, pero bueno, estos reglamentos nos permiten Pero seguir ese adelante. problema existió en toda parte, todo el tiempo. Al principio, cuando se empezaron a montar las redes LAN, cualquier persona que estuviera o conectando teléfonos o conectando lo que fuera, se volvió instalador de redes LAN. Pero había un problema gravísimo. Las redes funcionaban. Cualquiera iba, la instalaba y las redes, usted ponía un computador a 10 megas por segundo y funcionaba. Pero lo que pasa es que esa red debería funcionar a 100 megas, pero nadie la utilizaba a 100, sino a 10 y debía estar lista para 100 cuando viniera. ¿Y qué pasó? Exactamente eso. No funcionaban. Cuando se necesitó mejor velocidad y mejores accesos, no funcionaban porque no se hacían de acuerdo a las normas. Nosotros los ingenieros tenemos fobia a las normas. Sí, pero nos toca seguirla. Pero el problema es ese, que nos toca seguir la norma. Porque es mucho Claro, mejor que yo diseño lo mío y me funciona. Pues hombre, echémoslo a andar de esa manera. pero póngale el cablecito al lado del otro y ya no le funciona. Ya no Bueno, le otro funciona. tema que quería antes de seguir con las preguntas, Rafael, si me permite, es la sostenibilidad. La sostenibilidad, los edificios verdes, los edificios. ¿Qué pasa con la sostenibilidad? La idea hoy en día es ser autosostenible, es decir, que no dependa, que dependa en lo mínimo de terceros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tener mi propia energía en el edificio es un plus. Tener yo mi sistema de energía solar en el edificio es una ventaja grandísima, sobre todo ahora con los costos de la energía y el tema de la manipulación de la energía que se está convirtiendo prácticamente en el oro moderno, ¿no? La energía es el oro moderno. Entonces, la sostenibilidad, la energía solar, la energía eólica, todo eso hace parte hoy día del tema inteligente. Bueno, continuamos con las preguntas, Rafael. Yo creo que quien quiera hacer preguntas para seguir debatiendo, quien tiene preguntas con respecto a todo lo que nos ha explicado Rafael. Un comentario, pues bien interesante lo que describió Rafael y los comentarios de Manuel. Yo lo que he visto, y puede que mi comentario esté errado, pero donde he visto que realmente el tema de edificios inteligentes y sobre todo sostenibles, donde realmente se ha desarrollado de una manera muy rápida y que lo ve uno en todas partes, es en Europa. Cuando yo estaba trabajando en las oficinas que teníamos, por ejemplo, en Zurich, en Suiza, el edificio, pues, lo llamaban inteligente, entre comillas. Digamos, es esta nueva generación de edificios donde, bueno, en Europa no se puede utilizar aire acondicionado, hay que pedir un permiso especial. Entonces los edificios en verano tienen un sistema que va siguiendo el movimiento del sol y con eso abren y cierran las persianas. Los vidrios son antirreflectantes para tratar de minimizar pues no solamente el UV, sino que se caliente lo menos posible el exterior. En invierno no se utiliza el sistema tradicional de calefacción, sino las bombas térmicas, o sea, un tubo metido a 500 metros de profundidad para sacar agua caliente y con eso pues se trata de calentar el edificio. Sin cableado, o sea que eso era o es todavía edificios que se mueven básicamente a base de Wi-Fi, pero como Rafael menciona, no es perfecta, tiene muchos inconvenientes, sobre todo con la velocidad de transmisión cuando se trata ya, digamos, a niveles industriales de la cantidad de datos que hay que mover. Pero ya lo veía uno mucho allá. Desventaja es que pues en verano sí bajan la temperatura, pero no como el aire acondicionado, o sea que en verano ustedes ven que todas estas personas que van a trabajar allá van de bermudas y camisetas, las compañías lo permiten porque aunque se baja la temperatura,
no es, si están a 30 grados, lo bajará a 25, 26 grados, que igual es una temperatura muy alta. Y en invierno, pues aunque hay algo de calorcito, pues no es igual que tener el radiador o el aire caliente. O sea que todavía falta desarrollar un poco la tecnología, pero ya la gente está consciente de eso, de que no hay que contaminar, de que hay que tener un edificio que sea amigable con el ambiente. Y igual las casas, ¿no? Aquí en Estados Unidos, pues todavía no es muy común, por lo menos aquí en el este, de que construyan casas con paneles solares de una vez en los techos y con sistemas, digamos, de bombas de, digamos, de calor para extraer agua caliente en los inviernos. Todavía no se ve mucho, pero es una realidad, ¿no? Y tenemos que ir para allá. El tema de Internet de las cosas, pues yo pienso que ya todos ustedes lo han visto. Nosotros estamos renovando la cocina y nos estamos dando contra las paredes, porque antes ir a comprar una nevera era algo muy fácil. Ir a comprar una estufa era, pues, en Colombia, las centrales o la CEP y se acabó el cuento. Ahora es que uno puede programar el horno y lo puede manejar desde el celular. La red de la casa pues maneja que se suban las ventanas, que se bajen las persianas, que se cierren. Entonces, renovar la cocina para nosotros fue una pesadilla, pues. Yo creí que iba a ser un proyecto sencillito y ya estoy que tiro la toalla porque es tan Se volvió en catedral. es súper complicado porque los electrodomésticos ya no se consiguen electrodomésticos sencillos. Se le volvió catedral. Era de solamente congelador, nevera, que yo abra y cierre la puerta y se acabó el cuento, ¿no? Esa vaina ya no. Ahora tienen cámaras que le dicen a uno qué es lo que falta y ordena si uno quiere todo. Sí, Complicadísimo, complicadísimo Entonces, comprar una nevera. Entonces dice uno miércoles, bueno, primero nos arrolló la tecnología porque yo no me di cuenta a qué horas cambió todo eso. Y segundo que pues para nosotros, bueno, tratamos de ponernos al día, pero ya es muy difícil tomar decisiones, ¿no? Que la nevera, que la estufa, que no sé qué. Es otro mundo, ¿no? Es otra historia. O sea, pero la nueva generación pues, es el pan de Germán, cada día. esto fue muy rápido, muy rápido. Estamos hablando de que cuando salió el teléfono celular, no el celular en general, eso lleva 20 años, pero el inteligente, el Apple I o el Apple III, el primero que empezó con esto de que ya no era... 10 años, diría yo. Bueno, estamos hablando de 10 años. Y en 10 años ha pasado todo esto. Pues otra cosa simpática que sucedió es, no sé, Rafael, si tú sabes esto, si tú vas a comprar una nevera hoy en día y estás de buenas, te la entregan en 6 semanas. Sí, eso he oído. Que uno pregunta por qué, entonces dice la escasez de microchips. Sí. Nosotros tenemos que cambiar un carro porque nos está molestando uno y fuimos a varios dealers y nos dijeron, si está de buenas, septiembre, octubre. Y la misma historia, no hay microchips. Entonces ahora todo es inteligente y los microchips es lo que, digamos, gobierna nuestras vidas para cualquier cosa, ¿no? Que Sí, cierto. el carro necesita un microchip, que la nevera, otro microchip, que el microondas. Pero fíjate, Germán, que hoy en día los carros usados, lo cual no ha pasado nunca aquí, están subiendo de precio. Claro, porque no hay carros nuevos. Porque no hay carros nuevos. No se consiguen. O sea, estamos en un encuentro de que la tecnología se metió y no se va a ir. Pero lo que dice Germán, hay que tener en cuenta el medio ambiente, hasta dónde vamos a molestar el medio ambiente, porque estamos viendo que hay una cantidad de cosas que están pasando, que están afectando el medio ambiente y van a afectarnos a todos en términos de que vamos a tener un planeta que no va a ser muy vivible. Pero miren, mi hija mayor vive en París, ella trabaja para la UNESCO. Ella tiene un apartamento en un edificio, en uno de los edificios que construyó Haussmann, o sea, el que renovó París entre 1860 y 1870. Todos esos edificios bonitos que ustedes ven por la avenida de los Campos Elíseos y las cuadras alrededor de eso. Ese edificio donde ella vive fue construido en 1869. Son unos apartamentos gigantescos, o sea,
como para jugar golf. Y en esa ¿Puedo época, avanzar a seguir grabando? y uno ve cómo ha cambiado eso, porque esos edificios solamente tenían agua, pero no tenían electricidad y no tenían ascensores. Y la calefacción era una chimenea, digamos, forrada en porcelana para que irradiara mejor el calor. Y de esa época, pues digamos que los han ido renovando. A lo que- Construidos para esa época. de lo que describió Rafael, o sea, es la revolución completa, ¿no? O sea, algo que era apenas una masa de madera y piedra y ladrillo a lo que hay hoy en día, ¿no? Que, bueno, la madera y el ladrillo se utiliza todavía, pero la electrónica tiene y los sistemas tienen, digamos, una importancia preponderante, incluso la arquitectura, digamos, la parte estética pues es importante, pero ahora todos los cables y todas las cosas que lleva una edificación por dentro se volvió más importante. Entonces, un cambio radical, ¿no? En estos últimos 100, Oye, 200. Germán, pero me quedó una inquietud grandísima con respecto al comentario sobre ese tipo de productos que están siendo lanzados al mercado, ya sea porque le faltó el microchip o porque simplemente no se pudo fabricar en los términos de la automóviles. manualidad que nosotros teníamos. Ahora, si yo voy a comprar una nevera y no la consigo sino únicamente con el microchip y con el Internet de las cosas, no están saliendo esos productos, yo no los he visto aquí en Colombia, de tal manera que usted lo pueda o seleccionar como manual o simplemente con Internet las cosas. Es mi pregunta porque no los he visto aquí en Colombia, porque sería desastroso que lo sometieran únicamente a manejo por Internet de las cosas, con el celular, por ejemplo, manejar un microondas, una nevera, y que no tuviera el sistema manual tradicional. Es que, El sistema Manuel, manual acá, el sistema manual va a continuar, Pues, Claro. definitivamente. El Eso problema me es refiero. que no hay nuevos porque no tienen esos chips para proveer ese servicio y sin eso no lo van a entregar. Bueno, Igual Mire, estamos dando con los es una carros. buena noticia. Yo Claro. tengo aquí cerca a mi casa, yo paso por una Toyota, que siempre yo veía un vendedor, distribuidor de Toyotas, los lotes de carros, eso estaba repleto, siempre. Y el cuento de los vendedores le llegaban a cualquiera que llegara y le caían encima porque salían de inventario como locos. Hoy en día, si hay el 30%, es mucho. Lo demás, no hay carros, no están en los concesionarios. mire, Manuel, con lo de las neveras pasa lo siguiente. Y tú consigues neveras, digamos, manuales, pero digamos la nevera tradicional, bueno, no me acuerdo de cuántos pies, pero es la nevera de solo una puerta. Las neveras que tuvieron nuestros papás o las que tuvimos nosotros Sí, cuando sí, sí, sí. jóvenes. Pero si tú ya te vas a una nevera un poco más grande, o sea, El nevecón. 34 pies. Bueno, yo estoy a la antigua, mi Uy. nevera tiene como 40 años y funciona perfecto. No, digamos, por el espacio, estamos forzados a cambiar la nevera porque la que tenemos no entra, digamos, en el diseño nuevo. Ya ese tipo de nevera, entonces tú vas a mirar en Samsung o LG o Whirlpool. Frigidaire o Whirlpool o todas esas marcas, ya todas tienen algún grado de sofisticación, unas más que otras. Pero todas, desafortunadamente, funcionan ya con microchips Sí. para controlar las temperaturas porque tienen áreas con diferentes temperaturas y ya no funciona en la época como era antes, que simplemente era una termocupla, Termostato. un sistema electromecánico para regular la temperatura. No, ahora sí siguen con el mismo, no es termostato, Mauricio, es simplemente No, una. el termostato era como se Sí, utilizaba anteriormente, era una perilla. Sí, exacto, que entonces es el regulaba. sensor que va al pequeño computador de la Correcto. y regula las temperaturas de las diferentes áreas. Ahí está el problema. O sea, no necesariamente, Manuel, es que, como decía Rafael, porque sí las hay, las creen que tienen adentro y le dicen a uno, oiga, no sea bruto, se le acabó la leche, vaya, salga corriendo a comprarla. Sí, No, persiste la manualidad, ¿no? Es la idea que no es- se vuelva Pero dependiente. sí, pero el problema es que en la familia nueva, donde los dos trabajan,
muchas veces no tienen el tiempo necesario para estar llevando el control de qué falta y qué no falta. Entonces llegan a la casa y no hay huevos, por ejemplo. Ok, entonces que pida la comida por ¿cómo le llaman allá ustedes? Lo llaman domicilio. Sí. Pida domicilio. Entonces, bueno, la gente se aburre del domicilio, entonces ahora llaman y le piden al que le vende a uno y le entrega las cosas en la casa, porque ahora los supermercados hacen eso también. Y muy pronto llegará el día en que la nevera le manda al supermercado y el supermercado te lo manda. Pues yo creo que ya lo hace. Sí. Por ejemplo, Manuel, las lavadoras, que yo pienso que es el electrodoméstico más complicado que hay. Ahora son una pesadilla porque ahora es un ingeniero de sistemas el que las tiene que arreglar, sin ofender a nadie, pues. No, ni más faltaba. Porque ya no tienen ningún sistema electromecánico. Tú lo has dicho. Todo eso son A mí unas se me dañó tarjetas. la Y se daña, hay que compré una botarla. electrónica, se le dañó el chip y no lo conseguí ni con el que me la vendió a cambiarle el chip y que siguiera funcionando la lavadora. Entonces volví a la electromecánica, le cambié el reloj, el timer y sigue funcionando. ¿Cuál es el problema con lo viejo? El consumo de energía. Y hablando de reglamentos, aquí también tenemos un reglamento que se llama el RTQ. El RTQ es un reglamento donde allá en los Estados Unidos existe hace mucho tiempo y es esa etiqueta amarilla que le ponen a las neveras y a todos los electrodomésticos. Se le dice más o menos esto consume por año tanto y el costo por año es tanto. Y la gente allá en Estados Unidos compraba las neveras basados en esa etiquetica amarilla que decía tantos kilovatios hora año consume esta nevera y eso le cuesta tantos dólares. Aquí en Colombia fue difícil imponer eso, pero la gente empezó a aprender y a decir, bueno, si compro esta nevera que me consume la mitad de los kilovatios en un año, me ahorro la mitad de la energía, me ahorro no sé cuánto dinero. Entonces ya la gente comenzó a comprar en ese sentido. Pero la parte de Internet todavía no, digamos, se ha posicionado el Internet, las cosas en electrodoméstico. Yo creo que no falta mucho tiempo en que empiecen aquí a vender eso y sobre todo, de pronto si los chips siguen escaseando, se va a demorar más, ¿no? Mientras colocan todas esas fábricas y todo eso que el dijeron. problema con las cosas inteligentes es que a veces son demasiado inteligentes y la inteligencia de las cosas de pronto va en contra de lo que uno quiere. A mí, ¿sabe qué me saca a mí la piedra del carro? Los carros nuevos. Sí, No, es que un carro que lo deja uno por fuera, si uno, que le cierra la puerta, que es un carro que decide por uno cosas. Yo prefiero que yo tenga que echarle llave a la puerta, por ejemplo, y no que, por supuesto. Y no que yo me acerque al carro y me prenda luces, me abra la puerta. Apenas toca la puerta, apenas toca la puerta, le abre. Sí, lo mismo va a pasar. Lo mismo va a pasar con los edificios, así como... No, pero yo me acuerdo, Rafael, ¿se acuerda el Renault 4, ese carro que teníamos de hace muchos años? Usted lo destapaba, le quitaba el carburador, le limpiaba para que pasara la gasolina, cogía un chicle. En términos coloquiales, yo una vez el cable en un Renault 4, una vez el cable del acelerador se me rompió y le metí un lazo, una pita. Claro. Que acelera, pero arrancó. No, es que así era. ¿Usted qué hace si se le va a un carro? Hoy en día no puede hacer nada, llamar a que se lo lleve la grúa. Llamar al ingeniero. Y el ingeniero llega y le toca empezar a leer el manual por ahí 8 días para que medio entienda. No puede. Oye, mire, la situación para los electrodomésticos que yo sugiero es tengan un contrato de garantía con esas compañías que le vale $70 al mes y le venden las garantías. Se le dañó la estufa. Viene el tipo, la mira, trae la tarjeta que es, les demora 2-3 días, trae exactamente la tarjeta de la estufa, se la cambia, la estufa sigue funcionando. Y le pero Rafael, ya ni siquiera es así, o sea, por ejemplo, la lavadora, ¿no? Una lavadora Bosch. Entonces llama a uno, mire que tiene tal problema, no sé qué. Sí, no, es que vamos a actualizar el software. Entonces es actualizar el software de la máquina y bueno, ya, asunto arreglado. Pero y eso va por internet. Actualizan por internet. Chao, Pitufita. Chao, mi amor.
O para, para Gerardo, está bueno para que se suba al carro de mi esposa, que uno mira el tablero y dice, ¿dónde están los botones? ¿Dónde está la palanca de los cambios? Porque no le No hay, encuentro la ya no palanca. hay. ¿Qué Ya botón no es hay, esto? está en el timón. Entonces, por ejemplo, para aprender el radio, tú tienes que enseñarle al carro, que por ejemplo, si uno le hace así, es para aprender el radio. Y si le hace uno así, es para cambiar de emisora. Si le hace para el otro lado, es el volumen. Como los que jugaban, pues nuestros hijos que jugaban con el Xbox o el Nintendo. Entonces, y ahora ya no tienen nada. O sea, uno mira, prende el carro, tiene una pantalla grande ahí, más grande que el televisor de la casa. Sí. Yo no sé para qué lo ponen, porque le proyecta todo en el vídeo también, en el panorámico le muestra la velocidad y dónde está, y le dice, mire, no sea bruto que se está subiendo sobre la raya amarilla. Entonces, todo cambió. Y como decía Rafael, fue en un instante, uno no se dio cuenta que horas cambiaron todas las vainas. Yo compré un carro, nosotros compramos los carros para que se autodestruyan, o sea, los usamos 10 años, ahorramos y con eso compramos uno nuevo y no tenemos deuda. Pues el último carro que compramos fue en el 2013. En 7, 8 años esto cambió violentamente, o sea, ya no es el carro que uno abre con las llaves porque ya ni siquiera tienen llaves. En el carro de mi No. es una tarjeta, como una tarjeta de crédito. Usted se acerca y se lo desbloquea automáticamente. Sí, uno toca la chapa porque tiene el control en el bolsillo y abre. Sí, correcto, Pero- uno se acerca y uno abre sin nada. No, ¿Tú sabes qué le pasó a los Tesla aquí en en el invierno? ¿qué les pasó? Como se congelan las puertas, Sí. entonces no detectaba que uno estaba al lado. Entonces la puerta no se podía abrir. Ay, güey. Oye, hablando de eso, imagínense Error. que hablando de la nevera, llegó el otro día mi esposa y me dice, se dañó la nevera porque no, el coso que provee el agua no salía agua. Ponía uno ahí, espichaba, nada de agua. Y claro, empieza uno a desbaratar todo, a ver qué fue lo que se dañó, ¿no? Y obviamente no se había... Se le devuelve catedral. Obviamente lo que pasaba era que lo tenían a una temperatura muy baja para el hielo y Se el congeló. dispensador del agua venía detrás del hielo y se congeló el agua y no la dejaba pasar. Claro, eso se demora uno y de casualidad es que encuentra el problema. Nunca lo encuentra porque uno sabe lo que está pasando, sino pura casualidad. Algo pasó hoy, momentico, ¿y esto por qué tiene la temperatura del hielo tan baja, en -2? Y si esto siempre ha estado en 1 o en 2 grados. Claro, subió a 2 y a las 3 horas volvió a dar agua. Yo no sé si Gerardo, cuando estudió en Estados Unidos, que tú estuviste en Rensselaer, que es bien arriba, bueno, todavía no es tan frío. En alguna ocasión me tocó ir a trabajar a Canadá, arriba de Winnipeg, en la provincia Uy, de yo he estado por Manitoba. allá, eso sí es frío, mi estimado Germán, esa vaina es fría. Entonces, a mí me dijeron, cuando llegue con el carro, no se le olvide conectarlo. Conéctelo, claro, Coger claro, el es frío. aceite. A mí se me olvidó porque pues, aquí uno cuando llegaba uno y buscar el cable y conectar el carro para que no se congelara. Pues bueno, ahí estuve trabajando cuando salí a las 3, 4 de la tarde, maestro, carro frito, totalmente congelado. Y lo que hacían era abrir el capó y meterle una lámpara. Fósforo. Sí, una lámpara. Una Dejarlo infrafil. toda la noche con una lámpara adentro, sí. Pues Sí, ahí, lo pero abre sí, uno el capó y se Se congela, maestro. caliente. Puerco Canadá, esa parte de Winnipeg es fría como ella sola. Eso en esa Plains de planta no Canadá son tenaces. si salía uno de la fábrica, siempre tenía que ir 2 carros, porque pues había que recorrer como, digo, unas 10 millas, atravesar puro campo, no hay nada ahí. Donde se vare uno ahí con esas temperaturas, hasta ahí llegó. Se muere. bueno, muy bien, creo que vamos muy bien de tiempo, Rafael. Yo no sé si Mauricio o Jairo o Oscar tengan algunas preguntas, Jorge, Eduardo. Mauricio Yo tenía tiene una, Mauricio. yo tenía una también, sí. Ok, adelante, Gerardo. Pues
tiene que ver más que todo con los arquitectos, con la arquitectura y la... ¿qué formación necesita un arquitecto? O sea, tiene que haber cambiado la forma en que los arquitectos estudian, porque si un arquitecto no entiende esa parte de ingeniería o lo que puede hacer o lo que no puede hacer o lo que necesita considerar, si tiene tanto peso ahora toda esta Sí, inteligencia, ¿cómo ha cambiado eso? ¿Todos los arquitectos pueden comprenderlo? No creo. O pues sea, no sé, pues, Gerardo, pero hoy en día los arquitectos son una parte muy importante en términos de temas de actualización, de cursos de actualización, porque ellos deben, como Manuel lo dice en Colombia, con las normas que existen para estas cosas, ellos deben estar muy al tanto de las normas que se requieren para todo este tipo de distribución de señales y de cosas así. Entonces, yo me imagino que las universidades deben estar también dando clases sobre la parte del edificio inteligente y cómo se distribuyen las señales, las de control y qué se hace. Es que hoy en día, fíjense ustedes, por ejemplo, en un hospital, el hecho de que el médico lo está viendo a uno, digamos, no, yo voy y me hago un examen de rayos X. Ese examen de rayos X lo tiene mi médico 10 minutos después de que me lo hicieron, o menos. Y llama, mira qué es lo que es, y llama y dice, bueno, oiga, mire, haga tal vaina porque salió tal cosa. Por ejemplo, a mí me hicieron hace 2 semanas un examen aquí en la aorta, en el estómago, porque dicen que los exfumadores tienen riesgo de tener que se rompa la aorta al entrar al estómago, que es como un derrame, más o menos, pero puede ser muy peligroso. Entonces le hacen a uno un examen que lo ve. O sea, estaba haciendo el ecograma, me lo hicieron totalmente y a la hora recibí un mensaje de mi doctora diciendo, oiga, mire, tal vaina va a pasar y le voy a pedir una cita con tal otro. Eso es fabuloso. Pero para que todo eso ocurra, toda esa infraestructura de distribución de la información tiene que poderse hacer. Entonces, para el edificio nuevo, el arquitecto va a saber qué se está haciendo y obviamente, como en todas las profesiones hoy en día hay grados de especialización y las firmas de arquitectos van a tener gente especializada en cierto tipo de cosas. Qué Entonces, curioso, Rafael, qué curioso. Casualmente, de las discusiones que yo he tenido más acaloradas ha sido con arquitectos. Porque el arquitecto, lo que dice Gerardo, debe aprender y tiene que aprender. Porque los edificios ya no es que se hagan sin cumplir normas. Entonces, por ejemplo, un caso que se me presentó hace algunos años sobre iluminación. O sea, habría que distribuir la luz de acuerdo a la norma de iluminación, por ejemplo, para una sala de cirugía donde debe ser cierta cantidad de luz y punto, ni muy alta ni muy baja. Y entonces para eso se requiere una infraestructura de ductería y de cosas que el arquitecto a veces ignora. Y entonces él dice, no, es que no me tumben ese muro, no, es que no me perforen esto porque se cae la estructura, con toda razón, ¿no? Pero precisamente los reglamentos incluyen todo ese tema para el diseño de la infraestructura de las redes y el cableado. Entonces, muchas peleas con los arquitectos porque ellos se rigen más por el tema de la presentación, de la estética, y a veces hay bastante discusión. Pero ya hay cursos, inclusive nosotros hemos impartido algunos cursos arquitectos de energía solar, por ejemplo, cómo debe complementarse eso con los ingenieros eléctricos, ¿sí? Porque el ingeniero eléctrico está más dedicado a la infraestructura de la instalación eléctrica residencial y el fotovoltaico, entonces se viene ahí a incorporar a esa red y tiene que también mantener ciertas normas, respetar los pesos de los equipos para que esa estructura no se le vaya al piso. Y en fin, entonces sí hay, ya las universidades creo que están ingresando ese tipo de asignaturas para, para cumplir con el reglamento y bueno, ahí todos tenemos que aprender. Manuel, una pregunta. Aquí en Estados Unidos, bueno, eso lo aprendí porque una de mis hijas está, digamos, tratando de definir un posgrado.
y lo que vimos fue, bueno, digamos que aquí ingenierías, lo que es el bachelor de ingeniería, o sea, el grado básico son 4 años. Las escuelas de arquitectura son 5 años. Pero también hay una carrera que se llama algo así como, no es una ingeniería estructural, es algo parecido, pero es, digamos, una ingeniería que está dedicada como a colaborar con los arquitectos. O sea, no es ingeniería civil, es más dedicada a lo que estás diciendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, la parte de aire, ventilación, calefacción, la parte de comunicaciones. Y es un tipo, o sea, es como una carrera nueva que están desarrollando para apoyar al arquitecto que realmente, pues, me da la impresión que se dedican más a lo que es la cuestión, como dicen ustedes, de forma, estética, digamos, del placer visual de, digamos, de ver algo, pero ya la persona que hace todo lo que es, antes hacía un ingeniero civil en la parte estructural, más todo lo que es la parte, digamos, de meterle los cables al edificio y meterle el cerebro al edificio. Es una carrera nueva, no recuerdo cómo se llama. Voy a mirar y lo comparto con ustedes, pero pues lo vimos en varias universidades que, digamos, como el mundo está cambiando, hay carreras nuevas y está esta nueva ingeniería, no me acuerdo cómo se llama, pero Debe tener, aquí no la conozco, pero debe. Bueno, yo en alguna oportunidad estuve trabajando con Icontec cuando empezaron a estar las normas de cableado estructurado en Colombia. Normas técnicas. ¿Cómo? Con Las normas Icontec. técnicas y contexto. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas, que para ellos estaban tratando Sí. de sacar, bueno, hay una entidad que se llama, en Estados Unidos es el TIA, e internacional es el ISO. Y entonces ellos proveen normas a las cuales las deben seguir los diferentes países. Y a las normas ISO, básicamente todo el mundo las sigue, excepto obviamente Estados Unidos y Canadá. Ellos siguen sus propias reglas, que son muy parecidas, pero no necesariamente iguales. Ellos estaban muy interesados en tratar de transferir esta información a los arquitectos e hicieron un par de seminarios a los cuales yo asistí y hice una presentación en la cual la mayor parte de las personas que estaban dentro del seminario eran arquitectos y era para empezar a darles información sobre cómo era esta cuestión de los cables, por dónde iban. Además, tengan en cuenta una cosa, estos cables cuando se hacen instalaciones masivas en edificios o en pisos de edificios grandes, pesan mucho. Todo ese cobre pesa. Entonces, la parte estructural también tiene que tenerse muy en cuenta para hacer estas distribuciones. Entonces, se trata, todas estas entidades tratan de vincular a quienes puedan participar, en este caso arquitectos, ingenieros civiles, como dice Manuel, la parte de la ingeniería eléctrica, de la parte de transmisión, la parte de compartir la energía tradicional con otro tipo de energías que hoy se tienen y cómo se distribuye esta energía. Por ejemplo, aquí están utilizando, bueno, aquí hay mucho espacio en el área que yo vivo. Yo vivo en no vivo en una ciudad grande, vivo cerca de San Francisco, pero en un suburbio. Están utilizando los parqueaderos de los colegios, de los high schools. Todos están llenos de paneles solares y ya están tomando toda esa electricidad producida por el sol y la están integrando en los sistemas de energía de la ciudad. La parte del agua, por ejemplo, han creado un sistema de reciclaje de agua con el cual pueden irrigar todos los prados y los jardines que pertenezcan a la ciudad y entonces el agua viene de reciclaje. Una cantidad de cosas para hacer que bueno, en este caso sería que la ciudad sea más inteligente, pero que sea autosostenible, como mencionaba Manuel hace un rato. La idea de la autosostenibilidad es fundamental, porque para allá vamos, y si no, nos quedamos sin dónde vivir. Claro, por supuesto. Bueno, muy bien, no sé si haya más preguntas para Mauricio pasar Garcés tiene una al pregunta. tema de la... Mauricio, ok, Mauricio. Bueno, sí.
Gracias. Todos estos cambios que en un momento dado han surgido, más que todo para la parte, digamos, de confort y de seguridad, yo me pregunto lo siguiente, Rafael. Si bien es cierto, un conjunto residencial que quiere implementar, digamos, ciertos cambios, esto no pesa considerablemente sobre los costos de administración. Uno ve en todos los conjuntos, en todas las copropiedades, que hay gente que definitivamente se cuelga con los cánones de administración. Con estos cambios que en un momento dado se pueden suscitar a nivel de una asamblea, efectivamente para hacer algún cambio en un momento dado, esto lo más seguro es que va a incrementar considerablemente tanto los costos de mantenimiento como los costos de administración en los conjuntos. Y me imagino que en la parte de los hoteles nuevos que hay, que ya son edificios inteligentes, los costos relacionados con los alquileres de las habitaciones se van a disparar considerablemente. Mauricio, desafortunadamente aquí estamos Realmente, otra vez. ¿Cómo ves tú perdón. eso que incide directamente Sí, no, sigue. ¿Cómo va a incidir esto directamente en los costos mensuales que tienen que asumir básicamente los residentes? Claro que incluyen los costos, pero lo que pasa Sigue. es que, por ejemplo, fíjate en los sistemas de seguridad. Hoy en día en el centro, digamos, en un edificio, un conjunto residencial, tienen 5, llegó Marco, tienen 5 celadores. Entonces, al montar las cámaras de seguridad que me cubran todo el perímetro del edificio, yo puedo reducir esos 5 celadores a 2. Entonces, el costo que está por un lado lo compenso con el costo que está por el otro, pero definitivamente sí, hay incremento en costos porque se instalan cosas nuevas. Pero otra cosa que es interesante es que la parte electrónica usualmente no se daña. La electrónica no se va a dañar, entonces la idea es que en muchos casos, pues cuando ven cámaras las ven y les tiran piedra para romperlas, pero... Ok, muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tenía una inquietud, Rafa. Tiene que ver con esto que tanto va con la seguridad física, digamos, del edificio en sí, en el sentido, por ejemplo, un día los carros que estábamos hablando, se daña un carro, uno lo lleva al taller y ellos lo conectan a un sitio que lo conectan a un computador y el computador, digamos, diagnostica cuál es el daño. Esto también está pensando para los edificios, claro, cosas como el edificio que en Miami se derrumbó. ¿Hay alguna forma que algún día lleguemos al punto donde hasta la misma estructura de edificio avise, oiga, ya me voy a reventar? Claro que lo hay. Estoy estresada. Estoy estresada, lo hay, Oscar, y como tú habrás leído, lo de Miami también tuvo su grado de que el costo de arreglar el edificio era muy alto y los usuarios nunca quisieron tomarlo. Tomaron el riesgo de 15 millones de dólares parece que costaba. Y tomaron el riesgo de no hacerlo. Y el riesgo de no hacerlo fue que lo perdieron. ¿Cuánto van a pagar las compañías de seguros? Yo no sé, pero el cuento es que sí, la idea es esa. Tú tienes sensores que te van a estar diciendo cómo están las cosas, cómo están pasando. Igual que en un carro. Hoy en día los frenos de un carro están totalmente monitoreados por sensores. Uno sabe que los frenos tienen tanto tiempo de vida, las llantas están con tantos... el aire, la presión del aire de las llantas es el correcto o no es el correcto. Todo eso hoy lo tiene uno hoy en día en los carros. Eso mismo lo tienen los pero eso es una gran molestia. Yo cometí el error de comprar un BM hace unos años y no te deja manejar el carro. Te dice alerta, presión baja, alerta, servicio, alerta. Lo que pasa con eso, Gerardo, es que a veces, la locura. Y muy posiblemente en Bogotá ocurra, yo también me pasa. Por Gomelo. Me ha pasado. El cambio de temperatura de la noche al día, como lo tenga uno, a veces le baja la presión de las llantas. Y entonces, cuando le sale la alerta, lo vuelve loco porque lo único que hay que hacer es bypasearlo y seguir. Mirar, no tengo nada pinchado, me voy, sigo. O se estrella por distraído.
Pero Eso peor hoy en pasa. día de la llanta que uno pincha y si se pincha y la puede seguir manejando el carro Pero hasta son 10 seriomáticas, millas, esas ya no. pero luego tiene que pagar la llanta y nunca le cambian una llanta, sino le cambian por lo menos dos. Por lo menos 2, sí. Sí, el problema de, digamos, vuelvo a lo mismo, esos sistemas inteligentes es que si no funcionan perfectamente, no sé cuándo llega uno a ese punto de perfectamente, pero es que lo pueden volver a uno loco también. O sea, uno o por alarmas que no son, o porque necesitas un grado necesitas ser ingeniero de sistemas para manejar o ser millennial. Entonces los que no son millennials ya no pueden entrar a la casa. Y de todas maneras, nada Les que hacer, congela la puerta. Gerardo, con el cuento de las llantas, de la presión de la llanta, no hay nada que hacer. Sí, no hay nada que hacer. O sea, ir mirar y si tiene el aire que es correcto, bueno, pues está el aire Sí, correcto pero y calibrarlas de nuevo y ya. claro, pero entonces lo que pasa es que si ya no sabe uno si confiar en las alarmas, ¿ves? Eso es lo que... Exactamente, y entonces uno mira, lo que a mí me pasa es que lo primero que hago es que miro y la llanta se ve como que tiene aire, entonces sigo. Sí. Hasta donde es una Yo bomba y utilizo le el pongo el sensor aire. antiguo que es el No, de de la todas maneras, dirección, no, ¿no? no es O que sea, no hay nada el perfecto. sensor Nada es antiguo perfecto. uno siente que hacia qué lado se le va cuando va a cierta velocidad. Ese es el sensor antiguo. Entonces ¿Qué uno... nalga te picha? Pero, no, Sí, no, pero yo no me río por eso. En el pero, ABS sí me rijo bastante porque el ABS es una berraquera. El ABS es un freno sí, controlado donde usted no patina nunca, sí, ¿cierto? una Ni belleza. en curva siquiera, pero si uno tiene el ABS malo, pues frena en una curva y verá para dónde sale. Entonces hay cosas que hay que darle importancia, otras no tanto. Pero ya carros sencillos ya no existen porque la competencia es tan violenta. Por ejemplo, aquí, digamos, eh, los carros que eran básicos, o sea, que era lo barato acá, que eran los Kia y los Hyundai. Hoy en día esos carros, digamos, por $30,000, vienen full equipo, o sea, traen todo lo que Todo. a uno en un Mercedes o en un BMW, en un Audi, como opciones, vienen estándar. Es que Y igual Honda, Toyota, todos son carros complicados hoy en día. Y igual, bueno, los Todos. carros caros, pues también. Ya no existe el carro sencillo de solamente que tenga su timoncito y la barra. Carburador, tiene platinos, que comprar uno de los carros hindúes, a que son, sincronizar la parece que son los más chispa. sencillos que hay, Sí. pero por aquí no se ven mucho. Aquí ya no, o sea, hasta los pickups que Nos quedamos con el Renault 4. Uy, Hola, eso es Es Marco. una una manchera. maravilla, Marco. Eso es Oye, una yo quisiera maravilla. complementar un Marco poquito a Oscar Meléndez Aurelio, el tema del diagnóstico a los edificios, porque es que en los automóviles sucede algo desde el año 96, y es que usted tiene un conector para hacer el escaneo. Todos ustedes saben que a partir del 96 se produjo la interfase esa de escaneo para los automóviles, donde a usted le habla de millas recorridas, estado de los frenos, estado de los sensores, todo. Eso es del 96. O sea, tenemos más de 20 años analizando carros a través de la interfase, que el conector que tiene el BM y todos esos carros. Pero en la parte de los edificios sí yo no he visto eso. De tal forma que usted se conecte a una caja con una interfaz y le muestre el estado del edificio. La Bueno, verdad no pero he es que visto eso, no esto sé si depende de eso de qué estamos hablando del Estado. Oscar preguntó, ¿será posible un día llegar a entender por qué ese edificio de Miami se cayó? Claro, sería con Entonces, eso, porque es un diagnóstico en línea donde usted se conecta y es como una caja negra, ok, donde está hoy en día hay registrado todo sensores para 10.000 cosas. sistema Por del ejemplo, edificio, ¿no? acá nosotros tenemos muchos temblores. Entonces hay sensores que determinan cuánto se movió el edificio o cuánto se movió. Bueno, básicamente son como inclinó. amortiguadores. Cuánto se movió cuando hubo un temblor. Esos sensores siempre están y le dan a uno la información. Que vengan los sensores de que para verificar la estructura o para verificar qué tanta corrosión había en la parte de metal del edificio, pues yo creo que hoy en día se la ponen. Pero a un edificio viejo, hacerle eso retroactivo, yo creo que es muy complicado. Sí, Un problema de costos. Es Sí, costo, sí. sí. Mm. Ahora, Pero un tema que me parece a mí de pronto delicado es el tema de vulnerabilidad, de estar expuesto a hackers, a ataques. Sí, pero eso es lo que ahorita está pasando. Un edificio de esos
Te lo quitan. Le pueden entrar desde Rusia, le pueden entrar al edificio a alterarte, te ordenan 20 docenas de huevos en lugar de los 3 huevos que necesitabas. Y a la vuelta, y compraron un supermercado a 2 cuadras de la casa y le hacen todo eso a todo el barrio y se llenan de plata. Eso aplica a toda la industria, ¿no? A través del Internet, las cosas. Claro, ¿Verdad? Y esto que los huevos aquí en Colombia están carísimos. ¿Cómo no eran a 100 pesos? No, son más caritos que los del ministro Carrasquilla. Son más caritos que los del ministro Carrasquilla. Bueno, creo que las preguntas más importantes se terminaron. No sé si Rafael sigue con la grabación. Yo estoy grabando, pero ya la voy a parar. O si detenemos y entramos en una fase más ¿Ya la paro, Manuel? extensión. ¿Paramos ya? Sí, yo creo que sí.